¿Alguna vez has imaginado dedicar toda tu vida a alguien, trabajar hasta que te sangren las manos, cruzar desiertos, soportar la soledad y al final ser tratado como un intruso dentro de tu propia casa? Eso fue lo que le sucedió a don Ernesto Ramírez López, un hombre de 80 años que creía haberlo hecho todo bien. Dejó México siendo aún joven, prometiéndose a sí mismo que un día volvería con orgullo, con algo que ofrecer a su familia. Y volvió, cansado, con el cuerpo desgastado, pero con el corazón lleno de esperanza. Pero cuando cruzó el portón que él mismo había mandado construir, no encontró abrazos ni lágrimas de anhelo. Encontró silencio, miradas frías, y el hijo que había criado a distancia, el mismo que había mantenido durante décadas, lo miró con desprecio y dijo: «Deberías haberte quedado allá. Aquí nadie te necesita». En aquel instante, don Ernesto sintió que el mundo se derrumbaba. Años de amor, sudor y sacrificio parecían haberse convertido en polvo. Lo que aún no sabía es que la herida más profunda estaba por llegar. El cruel descubrimiento de que el hijo que lo humillaba nunca fue de su sangre. La historia que estás a punto de escuchar es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, un viaje a través del sacrificio, la traición y el redescubrimiento de la propia dignidad. Es una prueba de que las verdades más dolorosas pueden a veces ser la llave para nuestra liberación. Y si historias como esta, que exploran las profundidades del alma humana, resuenan en ti, considera suscribirte a nuestro canal. Un simple clic nos ayuda a seguir trayendo narrativas que, como la de don Ernesto, merecen ser contadas. Ahora, permítete sumergirte en este viaje. La puerta de roble macizo, la misma que había soñado con instalar durante más de 20 años mientras mezclaba cemento bajo el sol implacable de Arizona, se cerró con un clic seco y definitivo. El sonido, aunque suave, resonó en la silenciosa calle de León como un disparo. Para don Ernesto Ramírez López, de 80 años, aquel clic fue el sonido de su mundo desmoronándose. Afuera, en la acera fría que él mismo había apagado, el aire de la tarde parecía habérsele escapado de los pulmones. Se quedó quieto, una estatua de dolor e incredulidad, sosteniendo una pequeña maleta de lona gastada que contenía los fragmentos de una vida que ya no reconocía. «Y no vuelvas nunca más». La voz de su hijo Diego todavía resonaba en sus oídos, afilada y cruel como un cristal roto. «Aquí no eres nada, solo un viejo ignorante que no entiende su lugar». Las palabras eran peores que cualquier golpe físico. Eran veneno, destilado a lo largo de años de desprecio mal disimulado, ahora derramado sin contención alguna. Ernesto se miró las manos, grandes, nudosas, las palmas gruesas como el cuero, los dedos permanentemente curvados por décadas de trabajo arduo. Eran las manos que habían construido aquella casa, ladrillo a ladrillo, dólar a dólar. Eran las manos que habían renunciado a todo para que Diego pudiera tener lo que él nunca tuvo: educación, comodidad, un futuro sin el polvo y el sudor que habían sido sus únicos compañeros. Levantó la vista hacia la ventana del segundo piso. Detrás de la cortina de encaje vio la silueta de Elena, su esposa. No se movió. No hubo un saludo, un gesto de vacilación, nada. Solo una presencia silenciosa, cómplice. Momentos antes, mientras Diego gritaba, había sido ella quien le había entregado la maleta. Sus ojos, antaño el refugio de Ernesto, estaban fríos y opacos como piedras de río. «No arruines lo que hemos construido, Ernesto», había dicho ella, su voz un susurro helado. «Vete». La humillación era un fuego que le quemaba las entrañas. Algunos vecinos, atraídos por los gritos, espiaban desde sus ventanas y portones. Vio sus miradas de lástima, de curiosidad morbosa y algunas incluso de escarnio. El don Ernesto, el hombre que había regresado de Estados Unidos como una leyenda local de éxito y sacrificio, ahora era solo un viejo expulsado de su propia casa,
un paria en su propia calle. Apretó el asa de la maleta, la tela áspera rozando su piel. Cada fibra de su ser le gritaba que golpeara esa puerta, que exigiera su lugar, su respeto. Pero, ¿qué podía decir? ¿Cómo podía luchar contra el desprecio en los ojos de su propio hijo? El hijo que amaba más que a su propia vida. Con los hombros encorvados, bajo un peso invisible, más grande que cualquier saco de cemento que jamás hubiera cargado, don Ernesto se dio la vuelta y comenzó a caminar. No sabía a dónde iba. Cada paso en la acera era una tortura, alejándolo del único hogar que había conocido, del sueño por el que había sacrificado su juventud y su salud. El sol de la tarde de Guanajuato proyectaba su larga sombra frente a él, una figura distorsionada y solitaria que se arrastraba hacia un futuro incierto y aterrador. En ese momento, la pregunta que lo atormentaba no era sobre qué haría a continuación, sino una mucho más profunda y dolorosa. ¿Por qué? ¿Por qué el hijo que había criado con tanto amor lo odiaba con tanta fuerza? 60 años antes, el mundo de Ernesto Ramírez López era tan pequeño y vibrante como las frutas que vendía en las polvorientas calles de León. Era un muchacho delgado, de piel quemada por el sol y ojos que contenían una seriedad muy superior a su edad. Su familia, aunque pobre en posesiones, era rica en principios. Su padre, un zapatero con las manos manchadas de pegamento y tinta, le enseñó el valor del trabajo honesto. Un hombre, Ernesto, decía, se mide por los callos en sus manos y la verdad en su palabra. Ernesto llevaba esa lección consigo todos los días. Se despertaba antes del amanecer para ayudar a cargar las cajas de mangos, guayabas y piñas en el mercado. Su voz, aún cambiante, gritaba las ofertas del día y su sonrisa genuina y rápida conquistaba a los clientes. No soñaba con riquezas, sino con estabilidad. Soñaba con una vida donde la preocupación por la próxima comida no fuera una sombra constante. Fue en el mercado, entre el aroma dulce de las frutas y el bullicio de las negociaciones, donde vio a Elena por primera vez. Era hija de un comerciante de telas, una muchacha de ojos oscuros y profundos y una sonrisa que parecía iluminar su puesto. Para Ernesto, ella era de otro mundo. Usaba vestidos limpios, zapatos que no estaban gastados y portaba un aire de delicadeza que lo fascinaba. Tardó meses en armarse de valor para hablar con ella. Empezó con un saludo tímido, luego un «buenos días», hasta que un día le ofreció el mango más perfecto de su puesto. «Para la señorita más bonita del mercado», balbuceó con el rostro ardiendo. Elena se rió, un sonido como campanitas, y aceptó la fruta. A partir de ese día, se estableció una delicada rutina. Él siempre le guardaba la mejor fruta. Ella se demoraba en su puesto conversando sobre trivialidades que, para Ernesto, parecían los asuntos más importantes del mundo. Se enamoró de la idea de Elena, de la promesa de una vida diferente que ella representaba. Veía en ella la belleza y la gracia que faltaban en su mundo de trabajo arduo. Elena, por su parte, parecía intrigada por su devoción y la intensidad de su mirada. Él hablaba de sus sueños con una pasión que la cautivaba. Tener una casa sólida, con un pequeño jardín, dar a sus hijos una educación que él nunca tuvo, asegurarse de que su esposa nunca tuviera que preocuparse por nada. Cuando le pidió matrimonio, a los 22 años, lo hizo con un anillo sencillo, comprado con meses de ahorros. La familia de ella dudó. Ernesto era un buen muchacho, honesto y trabajador, pero era pobre. Sin embargo, la determinación en sus ojos y la insistencia de Elena terminaron por convencerlos. Se casaron en una pequeña iglesia, en una ceremonia modesta pero llena de esperanza. Para Ernesto, ese fue el día más feliz de su vida. Miró a Elena en el altar y se hizo una promesa silenciosa a sí mismo, a ella y a Dios. Haría cualquier cosa, soportaría cualquier dificultad para darle la vida que ella merecía. Aún no lo sabía,
Pero esa promesa definiría el resto de su existencia y se convertiría simultáneamente en su mayor fortaleza y su más trágica vulnerabilidad. Los primeros meses de matrimonio fueron una mezcla de felicidad modesta y ansiedad creciente. Vivían en un pequeño anexo de 2 habitaciones, en la casa de los padres de Ernesto, y aunque el amor los abrigaba, la realidad del dinero era un frío constante. Lo que Ernesto ganaba en el mercado apenas alcanzaba para los gastos, y entonces llegó la noticia. Elena estaba embarazada. La alegría de Ernesto fue inmensa, pero fue seguida inmediatamente por un pánico abrumador. ¿Cómo podría mantener a un hijo? ¿Cómo podría cumplir la promesa que le había hecho a Elena, la promesa de una vida mejor? Fue en ese momento cuando las historias comenzaron a circular con más insistencia en el mercado. Historias de hombres que se iban al otro lado, a Estados Unidos, y que regresaban años después con suficiente dinero para construir casas, abrir negocios, transformar sus vidas. La idea se plantó en la mente de Ernesto como una semilla obstinada. Era un riesgo enorme, una apuesta terrible. Significaría dejar a su joven esposa embarazada, aventurarse en un país desconocido cuyo idioma no hablaba. Pero la alternativa, quedarse y luchar por migajas, parecía un fracaso aún mayor. Abordó el tema con Elena una noche, con la voz temblorosa. «¿Y si me fuera?», preguntó sin poder mirarla a los ojos. «Solo por unos años. Lo suficiente para juntar dinero, para construir nuestra casa, para darle un futuro a nuestro bebé». Elena guardó silencio durante un largo rato, su rostro una máscara indescifrable a la tenue luz de la lámpara. Ernesto esperaba lágrimas, protestas. En cambio, ella finalmente asintió. «Sí es lo que tienes que hacer», dijo ella, su voz desprovista de emoción. «Pero tienes que prometerlo, Ernesto. Promete que enviarás el dinero. Promete que construirás esa vida para nosotros». «Lo prometo», dijo él, agarrando sus manos con fervor. «Lo juro por mi vida. Todo lo que haga, todo lo que gane, será para ustedes, para ti y para nuestro hijo». La despedida fue lo más difícil que jamás había hecho. A Elena se le empezaba a notar el vientre. La abrazó con fuerza en la estación de autobuses, inhalando el olor de su cabello, tratando de memorizar cada detalle de su rostro. Le besó el vientre y susurró promesas a su hijo aún no nacido. «Volveré, mi hijo. Papá volverá para darte el mundo». Cuando el autobús partió, dejando atrás su ciudad, su esposa, su vida entera, las lágrimas que había contenido finalmente corrieron libremente por su rostro. No solo viajaba hacia el norte, se estaba sumergiendo en un abismo de incertidumbre, aferrado solo a la frágil cuerda de su promesa. Iría al desierto, a lo desconocido, y soportaría lo que fuera necesario, por su familia, por Elena, por el hijo que ya amaba con una intensidad que le dolía en el pecho. El viaje hasta la frontera fue la parte fácil. La verdadera prueba comenzó bajo el cielo implacable e infinito del desierto de Sonora. El grupo de hombres con el que viajaba Ernesto era guiado por un coyote taciturno, cuyo rostro parecía haber sido esculpido por el propio paisaje árido. No había camino, solo una extensión interminable de arena, roca y cactus esqueléticos. El sol era un enemigo físico, un martillo incandescente que golpeaba sus cabezas y hombros. El agua, racionada en pequeños sorbos calientes, nunca parecía suficiente. Al segundo día, los labios de Ernesto estaban agrietados y su garganta era una lija. El silencio del desierto era ensordecedor, roto solo por el sonido de sus propios pasos, arrastrándose en la arena y por el viento sibilante que llevaba el polvo a sus ojos y pulmones. Las noches eran casi peores. El calor daba paso a un frío cortante que se infiltraba en sus huesos. Tumbados en la arena, acurrucados para calentarse, miraban un cielo tan lleno de estrellas que parecía otro universo. En esos momentos, la soledad de Ernesto era un abismo.
Pensaba en Elena, durmiendo en una cama caliente, y su corazón se encogía. Se aferraba a la imagen de ella, a la promesa que había hecho como un talismán contra la desesperación. Al cuarto día, la tragedia casi los alcanzó. Una tormenta de arena surgió en el horizonte, una muralla amarilla y amenazante que se movía hacia ellos con una velocidad aterradora. El coyote les gritó que se refugiaran detrás de una formación rocosa, que se cubrieran los rostros. El mundo se convirtió en un caos de viento aullante y arena cortante. Ernesto sintió como si lo estuvieran enterrando vivo. La arena se le metía en los ojos, en la nariz, en la boca, arañándolo, sofocándolo. Por un momento de pánico puro, pensó que iba a morir allí, un cuerpo anónimo engullido por el desierto. Fue la imagen del rostro de su hijo por nacer lo que lo hizo luchar, lo que lo hizo mantener el paño firmemente sobre su boca y nariz, lo que lo hizo aguantar hasta que la furia de la tormenta pasó. Cuando finalmente amainó, emergieron, tosiendo y escupiendo polvo, con los ojos rojos e inflamados. La tormenta casi había cegado a Ernesto. Su visión permaneció borrosa durante días, y el miedo a perder la capacidad de trabajar, su única herramienta, lo atormentó. El desierto no solo le quitó la fuerza física, puso a prueba su alma, despojándolo de todo excepto de su determinación desnuda y cruda. Cuando finalmente divisaron las luces lejanas de una ciudad estadounidense, Ernesto no sintió euforia, solo un alivio profundo y exhausto. Había sobrevivido. Miró hacia atrás, a la oscuridad del desierto, y supo que una parte de él se había quedado para siempre en aquel paisaje implacable. Llevaría sus cicatrices, visibles e invisibles, por el resto de su vida. La travesía había sido su bautismo de fuego, el precio de entrada al mundo donde esperaba forjar el futuro de su familia. Estaba exhausto, herido, pero su promesa estaba intacta. De hecho, después de aquella prueba, estaba grabada en su alma con una tinta indeleble. Phoenix, Arizona, era un universo diferente. Los edificios parecían rascar el cielo, los coches se movían en una corriente interminable y el sonido del inglés era una barrera constante que lo aislaba. Ernesto se sentía invisible, un fantasma vagando por un mundo que no lo veía ni lo entendía. Su primer trabajo fue lo que pudo conseguir: lavaplatos en la cocina sofocante y grasienta de un restaurante. Pasaba 12, 14 horas al día de pie, con las manos sumergidas en agua caliente y jabón, el estruendo de los platos y las órdenes resonando en su cabeza. El olor de la comida, que al principio lo atormentaba con hambre, rápidamente se volvió nauseabundo. Era un trabajo desmoralizador, pero lo ejecutaba con una diligencia feroz. Cada plato lavado, cada olla fregada, era un pequeño paso hacia su meta. La soledad era su compañera más constante. Vivía en una pequeña habitación con otros 3 hombres, el espacio apenas suficiente para sus camas improvisadas. Las conversaciones eran escasas, cada uno inmerso en su propio cansancio y nostalgia. A veces el racismo mostraba su fea cara, un insulto murmurado, una mirada de desdén, ser ignorado en un mostrador. Ernesto aprendió a tragarse el orgullo, a bajar la cabeza y a seguir trabajando. Su lucha no estaba allí, en esa tierra extraña. Su lucha era por su familia, a kilómetros de distancia. Lo que lo mantenía en pie eran las cartas de Elena. Llegaban cada pocas semanas, su caligrafía elegante llenando el papel fino. Traían noticias de casa, de su salud, del embarazo, y entonces un día llegó la carta que más esperaba. En ella, una pequeña fotografía en blanco y negro de un bebé envuelto en mantas. «Nuestro hijo, Diego, ha nacido», escribía Elena. «Está sano y fuerte». Ernesto miró aquella fotografía minúscula hasta que sus bordes se desgastaron. Aquel pequeño rostro arrugado era la personificación de todos sus sacrificios. Era padre.
La palabra tenía un peso y una santidad que lo llenaban de una nueva determinación. Pegó la foto en la pared sobre su cama y cada noche antes de dormirse y cada mañana antes de salir a trabajar, la miraba. Ese era su porqué. Con la motivación renovada, buscó un trabajo mejor. Lo encontró en la construcción. El trabajo era brutalmente duro, bajo el mismo sol del desierto que casi lo había derrotado, pero pagaba más. Aprendió a cargar sacos de cemento, a colocar ladrillos, a mezclar mortero. Sus manos, ya callosas por el trabajo en el campo, se convirtieron en herramientas de cuero y hueso. Cada dólar que ganaba, más allá del mínimo para su propia supervivencia miserable, era cuidadosamente guardado. Al final de cada semana, iba al servicio de transferencia de dinero y enviaba casi todo a Elena, en León. Al entregar el dinero, imaginaba la sonrisa de ella, la casa construyéndose, su hijo creciendo seguro y cómodo. No importaba que él comiera poco, que su ropa fuera vieja y remendada. Su vida no estaba allí, en Phoenix, estaba en México, construyéndose a distancia, a través de su sudor y su sacrificio. Los años pasaron, convirtiéndose en una década, luego en dos. La rutina de Ernesto se convirtió en su propia existencia. Despertar antes del amanecer, trabajar hasta que el cuerpo protestara, comer una comida frugal, dormir y repetir. Su cuerpo comenzó a pagar el precio. Su espalda le dolía constantemente, un dolor sordo que se había convertido en su compañero. Sus rodillas crujían con cada movimiento. El frío del invierno en Arizona parecía penetrarle en los huesos. Un frío para el que nunca tenía un abrigo lo suficientemente cálido, porque un abrigo nuevo significaba menos dinero para enviar a casa. Vio la vida pasar como un espectador. Veía a otras familias paseando por el parque, padres enseñando a sus hijos a andar en bicicleta y sentía una punzada de un dolor que era casi físico. Se estaba perdiendo todo. Se estaba perdiendo los primeros pasos de Diego, sus primeras palabras, su primer día de escuela. Recibía fotografías, claro. Diego creciendo de un bebé a un niño, luego a un adolescente. En cada foto, Ernesto buscaba un atisbo de sí mismo, una semejanza en la sonrisa o en la mirada. Las conversaciones telefónicas, un lujo raro que se permitía en ocasiones especiales, eran agridulces. La voz de Diego era la de un extraño. Ernesto intentaba hacer preguntas sobre la escuela, sobre los amigos, pero las respuestas eran a menudo monosilábicas. Sí, papá, todo está bien. Había una distancia en su voz, una formalidad que le partía el corazón a Ernesto. Él lo atribuía a la extrañeza de tener un padre que era solo una voz al teléfono y un nombre en un sobre de dinero. Elena también cambió. Sus cartas se volvieron menos sobre sentimientos y más sobre necesidades. Diego necesita zapatos nuevos para la escuela. El tejado necesita ser reparado. Estamos pensando en comprar un coche. Sería más fácil para llevar a Diego a sus actividades. Y Ernesto, siempre fiel a su promesa, enviaba el dinero. Pagó por los mejores colegios, por clases de música, por ropa de marca. Compró la casa, una hermosa casa de 2 pisos en una buena zona de León. Luego compró el coche que Elena pidió. Renunciaba a todo, viviendo una vida de monje obrero, para que ellos pudieran tener una vida de comodidad. Una vez, un compañero de trabajo, un hombre llamado Miguel, lo invitó a ir a un partido de béisbol. «Vamos, Ernesto, tienes que vivir un poco». Ernesto negó con la cabeza. «No puedo, Miguel. La entrada. Ese dinero puede pagar los libros de mi hijo para el próximo semestre». Miguel miró las manos de Ernesto, su ropa gastada, el cansancio grabado en su rostro. «Tu hijo es un muchacho con suerte. Espero que sepa el padre que tiene». Ernesto sonrió, una sonrisa triste. «Lo sabrá. Un día, cuando vuelva, lo sabrá.
Se aferraba a esa creencia con la fuerza de un hombre que se ahoga. Creía que todo aquel sacrificio sería reconocido y apreciado. Imaginaba el día de su regreso, el abrazo apretado de su hijo ya hombre, sus ojos rebosantes de gratitud. Se imaginaba sentado en el porche de la casa que había construido, contando historias a su hijo, cosechando finalmente los frutos de su trabajo. Esa imagen era su única salvación, la luz al final del túnel interminable de su exilio autoimpuesto. No se daba cuenta de que, mientras construía un castillo de ladrillo y mortero en México, los cimientos emocionales de su familia se desmoronaban en silencio. La paternidad de Ernesto era una construcción abstracta, un concepto mantenido por transferencias bancarias y conversaciones telefónicas programadas. Intentaba desesperadamente llenar el vacío de su ausencia con cosas materiales. En el cumpleaños de Diego, enviaba dinero para la mejor bicicleta. En Navidad, para los juguetes más caros. Cuando Diego entró en la adolescencia, fue el dinero de Ernesto el que compró su primera ropa de marca, su primer sistema de sonido. ¿Tiene todo lo que los otros chicos tienen?, le preguntaba Ernesto a Elena por teléfono. Incluso más, respondía ella, su voz tranquila y práctica. No le falta nada, Ernesto. Gracias a ti. Esas palabras eran su combustible. Se sentía orgulloso. Incluso estando a miles de kilómetros de distancia, sentía que estaba siendo un buen padre, un buen proveedor. Medía su éxito como padre por la calidad de vida que proporcionaba. No se le ocurría que un niño pudiera necesitar algo más que lo que el dinero podía comprar. Las conversaciones con Diego se volvieron cada vez más difíciles a medida que el chico crecía. La voz de Diego se hizo más grave. Adquirió un tono de impaciencia. Ernesto intentaba hablar sobre sus días en la construcción, sobre las dificultades y los pequeños triunfos, pero sentía que sus historias caían en el vacío. Sí, papá, eso suena duro, decía Diego, su tono sugiriendo que solo estaba siendo educado, con la mente en otro lugar. Ernesto intentaba conectar a través de intereses compartidos. ¿Te gusta el fútbol? ¿Cuál es tu equipo? Sí, me gusta. El León, respondía Diego sin entusiasmo. Ernesto se esforzaba por seguir los resultados del Club León, solo para tener un tema de conversación con su hijo. Pero siempre se sentía un paso por detrás, un extraño tratando de forzar una intimidad que nunca había tenido la oportunidad de construir orgánicamente. Elena, por su parte, se convirtió en la intermediaria de todas las comunicaciones. Diego está ocupado con los estudios, decía ella cuando él no se ponía al teléfono. Te manda un abrazo. Sus cartas, antes largas y personales, se convirtieron en informes financieros. La matrícula de la universidad ha subido. El seguro del coche vence el próximo mes. Ernesto nunca cuestionaba. Confiaba en ella implícitamente. Ella era la administradora de la familia, la guardiana de su sueño. Un día envió una fotografía suya, tomada por un amigo en el lugar de trabajo. Estaba cubierto de polvo, con una sonrisa cansada pero orgullosa frente a un edificio casi terminado. En su carta escribió: «Esto es lo que hace tu padre, mi hijo. Construyo cosas para que tú puedas construir tu propio futuro». Esperaba una respuesta, tal vez una palabra de reconocimiento. Pero la siguiente carta de Elena no mencionaba la fotografía. Solo hablaba de la necesidad de comprar un ordenador nuevo para los estudios universitarios de Diego. Ernesto sintió una pequeña punzada de desilusión, pero rápidamente la descartó. Diego era joven, estaba ocupado. No lo entendería. Un día lo entendería. La dinámica estaba establecida. Ernesto era la fuente, el pozo inagotable de recursos. Elena era la administradora. Y Diego era el beneficiario. Un príncipe creciendo en un reino construido por un rey exiliado que nunca había conocido verdaderamente. La tragedia era que Ernesto creía que este arreglo era una forma de amor. No veía que, sin querer, le estaba enseñando a su hijo
que el amor de un padre era transaccional, un cheque que llegaba puntualmente todos los meses. Estaba criando a un hijo que veía su mano, pero que nunca había sentido su abrazo. Después de 25 largos años, el cuerpo de Ernesto finalmente cedió. Una caída de un andamio resultó en una lesión de espalda que lo dejó incapaz de continuar con el trabajo pesado. Los médicos fueron claros, su carrera en la construcción había terminado. Con sus ahorros, ahora modestos, después de años de enviar la mayor parte de sus ganancias, y el dolor recordándole constantemente su mortalidad, tomó la decisión. Era hora de volver a casa. El viaje en autobús de regreso a México fue el inverso de su viaje de ida. Esta vez no sentía miedo, sino una anticipación nerviosa que se mezclaba con la alegría. Imaginó la escena en su destino final cientos de veces. Diego, ahora un hombre hecho y derecho, corriendo a abrazarlo. Elena, con lágrimas de alegría en los ojos. Finalmente estaría en casa, en su lugar legítimo, el patriarca regresando para disfrutar del imperio que había construido. Cuando desembarcó en la estación de autobuses de León, el aire familiar de su ciudad natal le llenó los pulmones. Se sentía un extraño, pero un extraño que regresaba a casa. Buscó ansiosamente entre la multitud, el corazón latiéndole desbocado. Y entonces los vio. Elena era mayor, por supuesto, con hilos de plata en el cabello, pero todavía elegante. A su lado, un joven alto y bien vestido, con una postura de confianza que lo sorprendió. Ese era Diego, su hijo. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Esbozó una amplia sonrisa y comenzó a caminar hacia ellos, su vieja maleta en una mano, el corazón en la otra. La reacción de ellos no fue la que había soñado. No hubo carrera, no hubo abrazo efusivo. Elena le dio un beso rápido y formal en la mejilla, un toque frío que lo tomó por sorpresa. «Bienvenido de vuelta, Ernesto», dijo ella, con la voz contenida. Diego extendió la mano, un gesto formal, como si estuviera saludando a un colega de trabajo de su padre. «Hola, papá», dijo. El apretón de manos fue breve y flojo. Ernesto miró el rostro de su hijo, buscando al niño de las fotografías, pero solo encontró los ojos de un extraño, educados pero distantes. Había una evaluación fría en su mirada, como si estuviera midiendo a este hombre envejecido y desgastado que afirmaba ser su padre. Estás tan alto, mi hijo», balbuceó Ernesto, su alegría convirtiéndose en confusión. «La gente tiende a crecer», respondió Diego encogiéndose de hombros, con un toque de ironía en su voz. El camino a casa, en el coche caro que Ernesto había comprado, transcurrió en un silencio incómodo. Elena hacía preguntas prácticas sobre el viaje. Diego miraba por la ventana, jugueteando con su teléfono móvil. Ernesto se sentía como un invitado, no como el cabeza de familia que regresaba. Cuando se detuvieron frente a la casa, el corazón de Ernesto volvió a llenarse de orgullo. Era exactamente como la había imaginado, quizás incluso mejor. Una hermosa casa de 2 pisos, con un jardín bien cuidado. «Es preciosa», susurró. «Sí, costó mucho trabajo mantenerla así», dijo Elena, como si el mérito fuera solo suyo. Al entrar, Ernesto sintió una nueva oleada de extrañeza. La casa era suya, cada ladrillo, cada azulejo pagado con su sudor, pero no había nada de él allí. Las fotografías en las paredes eran de Elena y Diego. Diego en su graduación, Diego en un viaje a la playa, Elena con sus amigos. No había ni una sola fotografía de Ernesto. Era como si lo hubieran borrado de la historia familiar, excepto como la entidad anónima que firmaba los cheques. Se detuvo en medio de la sala de estar, el olor a cera de suelo y a un ambientador floral llenándole las fosas nasales. Miró a su esposa y a su hijo, que ya se movían por la casa con una familiaridad que lo excluía. En ese momento, en el corazón de su sueño realizado, Ernesto Ramírez López nunca se había sentido tan profunda, dolorosamente
solo. Los días que siguieron transformaron la confusión inicial de Ernesto en un dolor sordo y constante. Deambulaba por la casa como un fantasma, un artefacto de una era pasada que ya no encajaba con los muebles modernos. Intentaba ayudar, ofrecerse a arreglar un grifo que goteaba o a cuidar del jardín, pero sus intentos eran recibidos con una condescendencia mal disimulada. «No te preocupes, papá», decía Diego, quitándole la herramienta de la mano. «Llamo a un profesional. No queremos que te lastimes la espalda otra vez». La preocupación parecía falsa, una excusa para apartarlo, para subrayar su inutilidad. Sus manos, el símbolo de su sacrificio, se convirtieron en un objeto de desprecio. Un día, durante la cena, Diego miró las manos de su padre posadas sobre la mesa. «Esas manos han visto días mejores, ¿verdad?», comentó con una media sonrisa. «Parecen garras». Ernesto encogió las manos sintiendo una vergüenza que no comprendía. Elena no dijo nada, continuando comiendo como si no hubiera oído. Su silencio era, en muchos sentidos, más cortante que las palabras de Diego. Descubrió que su presencia perturbaba la rutina que Elena y Diego habían construido en su ausencia. Tenían sus propios horarios, sus propios amigos, sus propias bromas internas. Ernesto estaba fuera, mirando hacia adentro. Cuando intentaba unirse a la conversación, sus historias sobre el trabajo en la construcción, sobre los hombres con los que había compartido la vida durante 25 años, eran recibidas con miradas vacías. Su acento, una mezcla del español de Guanajuato con el inglés mal aprendido de Arizona, era otra fuente de burla. Diego lo imitaba sutilmente, para diversión de sus amigos cuando venían de visita. Lo llamaba «mi padre el Pocho», un término despectivo para los mexicanos que adoptan costumbres americanas. Ernesto, que se había aferrado ferozmente a su identidad mexicana durante todo el tiempo que estuvo fuera, sentía cada burla como una puñalada. Intentó conectar con Diego, desesperadamente. «¿Qué haces, mi hijo? ¿Trabajas? ¿Qué estudiaste?» Diego, que se había graduado en administración de empresas, trabajaba en un empleo de oficina que parecía despreciar. «Es complicado, no lo entenderías», respondía, poniendo fin a cualquier intento de conversación. La casa, que debería ser su santuario, se convirtió en su prisión. Cada objeto, cada mueble era un recuerdo de su dinero, pero no de su amor. Se sentía un huésped no deseado, un pariente pobre que había venido para quedarse. La dinámica de poder era clara. Elena y Diego eran los dueños de la casa, y él era solo el inquilino anciano que la había financiado. Comía sus comidas en silencio, se retiraba a su habitación temprano y pasaba horas mirando por la ventana, viendo un mundo moverse sin él. La pregunta «¿por qué?», resonaba en su mente, cada vez más fuerte, cada vez más sin respuesta. Les había dado todo lo que tenía y a cambio solo había recibido desprecio e indiferencia. La tensión en la casa, antes una corriente subterránea, comenzó a aflorar en discusiones abiertas. El detonante, como tantas veces sucede, fue el dinero. Ernesto, que ya no tenía una fuente de ingresos, vivía de la pequeña pensión que había logrado reunir. Era poco, pero no quería ser una carga. Sin embargo, notó que los gastos de la casa eran exorbitantes. Diego usaba el coche constantemente, gastando gasolina sin pensar. Elena compraba ropa y objetos de decoración con una frecuencia que alarmaba a Ernesto. Intentó abordar el asunto con la delicadeza de un hombre que pisa sobre huevos. «Elena, quizás deberíamos tener un poco más de cuidado con los gastos», sugirió una noche. «El dinero no crece en los árboles». La reacción fue inmediata y hostil. «¿Estás diciendo que gasto mucho?», replicó ella con voz fría. «Después de todos los años que he pasado administrando esta casa sola, ¿vienes ahora a darme lecciones?». Diego intervino, defendiendo a su madre. «Papá no está acostumbrado a este estilo de vida. Allá donde estaba, probablemente comía frijoles de lata todos los días».
El escarnio en su voz era palpable. Relájate, papá. Las cosas están bajo control. Pero no lo estaban. Ernesto comenzó a prestar más atención. Descubrió que Diego no estaba satisfecho con su empleo y hablaba constantemente de inversiones y oportunidades de negocio que parecían vagas y arriesgadas. El tema de la herencia comenzó a surgir en las conversaciones de Diego, de forma indirecta pero insistente. Esta casa es un buen activo, decía. Podríamos venderla y usar el dinero para empezar un negocio en serio, vivir en un apartamento más pequeño y moderno. La idea horrorizó a Ernesto. ¿Vender la casa? ¿El símbolo de toda su vida de trabajo? Nunca. Dijo con una firmeza que se sorprendió a sí mismo. Esta casa es el hogar de nuestra familia, es mi legado. ¿Legado?, se rió Diego. Es solo un montón de ladrillos. El dinero es el legado, papá. Dinero que está parado. La frialdad de esa declaración heló a Ernesto hasta los huesos. Para Diego, la casa no tenía ningún valor sentimental. Era solo un número en una cuenta bancaria, una oportunidad a ser explotada. A partir de ese día, la atmósfera se volvió insoportable. Cada conversación era una trampa potencial, cada silencio cargado de resentimiento. Ernesto sentía que su sueño se deshacía ante sus ojos. No había regresado a una familia agradecida, sino a un nido de resentimiento y codicia. Su esposa era una extraña distante y su hijo, el centro de su universo, lo miraba como un obstáculo, un viejo terco que se interponía en el camino de sus planes. Comenzó a darse cuenta de la amarga ironía de su situación. Había pasado toda su vida trabajando para darle a su hijo una vida sin dificultades, y al hacerlo, había creado a un hombre que no entendía el valor del trabajo, del sacrificio o del sentimiento. Su mayor éxito como proveedor había sido su mayor fracaso como padre. El punto de ruptura llegó un martes por la tarde, un día gris y húmedo que reflejaba el estado de ánimo de Ernesto. Había descubierto, por casualidad, un extracto bancario en el escritorio de Diego. Sus ojos se abrieron de par en par al ver una gran retirada de la cuenta conjunta que había abierto con Elena años antes, donde aún mantenía sus ahorros de emergencia. La cantidad era sustancial, suficiente para dejarlo casi sin nada. Con el papel temblando en su mano, confrontó a Elena y Diego en la sala de estar. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz ronca por la emoción contenida. «¿A dónde fue este dinero?». Elena desvió la mirada, pero Diego lo enfrentó, desafiante. «Lo necesitaba», dijo, como si fuera la explicación más simple del mundo. «Es para una inversión. Lo duplicaré en 6 meses». «¿Inversión?». La voz de Ernesto subió de tono. «No me preguntaste. Ese era mi dinero. El dinero para mi vejez, para una emergencia». «¿Tu dinero?», se rió Diego, un sonido feo y despectivo. «Todo el dinero en esta casa es tu dinero. ¿No es así? Es lo que te gusta recordarnos. El gran mártir, don Ernesto, que trabajó tanto. Bueno, nosotros también vivimos aquí. Nosotros también tenemos necesidades». «¿Tu necesidad era robarle los ahorros a tu padre?», gritó Ernesto, el dolor y la rabia finalmente explotando. «Después de todo lo que hice por ti, todo lo que sacrifiqué». Fue entonces cuando algo en Diego se rompió. La fachada de falsa cortesía se desintegró, revelando el pozo de desprecio que guardaba dentro. «¿Sacrificaste? Tú no sacrificaste nada, tú huiste, te fuiste al otro lado y dejaste a mi madre criándome sola. ¿Crees que enviar dinero te convierte en padre? Tú no eres un padre, eres solo un cajero automático que finalmente volvió a casa, viejo e inútil». Las palabras golpearon a Ernesto con la fuerza de un puñetazo. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en un sillón. Miró a Elena, buscando ayuda, un desmentido, cualquier cosa. Pero ella permaneció en silencio, su rostro una máscara de fría neutralidad. Su silencio era una confirmación. «Esta casa», balbuceó Ernesto, «esta casa es mía.
Esta casa es un problema, gritó Diego, su rostro rojo de furia. Y tú eres el problema. Siempre estás en medio, con tus historias estúpidas y tus aires de santo. ¿Quieres saber algo? Estoy harto de mirarte la cara, señaló la puerta. Coge tus cosas y lárgate. Diego, dijo Elena finalmente, pero su voz no tenía fuerza ni convicción. Era una protesta débil, protocolaria. No, mamá, basta ya, continuó Diego, su rabia alimentándose a sí misma. ¿Quiere hablar de lo que es suyo? Entonces que coja lo que es suyo y desaparezca. Usted no es nadie aquí, solo un viejo ignorante que no entiende su lugar, fuera de mi casa. El eco de esas palabras, mi casa, quedó flotando en el aire, pesado y venenoso. Ernesto miró el rostro contraído del muchacho que había amado más que a sí mismo, y solo vio odio. Miró a la mujer con la que había compartido su vida y solo vio indiferencia. En ese momento comprendió. No era bienvenido, no era amado. Era una carga. Fue entonces cuando Elena se movió. Fue al cuarto de invitados, donde dormía Ernesto, y volvió con su maleta de lona. Se la entregó, evitando su mirada. «No arruines lo que hemos construido, Ernesto», susurró ella. «Vete». La humillación final. La traición completa. Sin nada más que decir, sin fuerzas para luchar, cogió la maleta. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó las burlas y los susurros de los vecinos. Su desgracia privada se había convertido en un espectáculo público. Y cuando la puerta se cerró tras él con aquel clic definitivo, sintió un vacío tan profundo, tan absoluto, que pensó que su corazón simplemente dejaría de latir. La calle, que antes representaba su triunfo, era ahora el escenario de su mayor derrota. Don Ernesto caminó sin rumbo, el peso de la maleta tirando de su brazo, pero el peso en su pecho era infinitamente mayor. Los rostros de los vecinos en las ventanas se desenfocaban a través de las lágrimas que se negaba a derramar. Cada paso era un esfuerzo monumental. El mundo había perdido el color, reducido a tonos de gris. Terminó encontrando una pequeña habitación para alquilar en la parte más antigua de la ciudad, un lugar con olor a moho y soledad. Era un cubículo húmedo, con una cama estrecha, una bombilla desnuda colgando del techo y una pequeña ventana que daba a una pared de ladrillos. Era un contraste brutal con la espaciosa casa que había dejado atrás. Allí, en ese espacio confinado, su vasto sentimiento de pérdida parecía aún mayor. Los primeros días fueron un borrón de dolor. Apenas comía, apenas dormía. Pasaba horas sentado al borde de la cama, mirando sus manos callosas, cuestionando cada decisión de su vida. Había sido un error irse. Debería haberse quedado pobre pero presente. Repasaba las conversaciones, las cartas, las llamadas telefónicas, buscando una señal, una pista de que las cosas terminarían así. Pero su amor había sido tan ciego, su fe en su familia tan absoluta, que nunca había visto las señales de advertencia. Su salud, ya frágil, se deterioró rápidamente. El dolor de espalda empeoró y una tos persistente se instaló en su pecho. La soledad era una enfermedad en sí misma, royéndolo por dentro. Lloraba por las noches, sollozos silenciosos y ahogados, para que los otros inquilinos no lo oyeran. Sacaba de la maleta las viejas fotografías de Diego cuando era bebé, cuando era niño. Buscaba en los ojos de aquellas imágenes al niño que había amado y se preguntaba dónde y cuándo lo había perdido. Para sobrevivir, hacía pequeños trabajos. Barría la entrada de una tienda, ayudaba a descargar verduras en el mercado de madrugada, usaba la fuerza que aún le quedaba para ganar algunas monedas. Los hombres, que antes lo miraban con admiración, ahora desviaban la mirada, avergonzados. Era una historia triste de la ciudad, el hombre que lo dio todo y se quedó sin nada. Su dolor más profundo era la confusión.
Le preguntaba a Dios, al techo manchado de su habitación, a su propio reflejo en el cristal sucio de la ventana. ¿Por qué? ¿Qué había hecho él para merecer tanto odio de su propio hijo? Había dado amor, sacrificio, dedicación inquebrantable. ¿Por qué había recibido a cambio un desprecio tan cruel? Era un enigma que lo atormentaba, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Se sentía como un hombre que había construido una casa magnífica solo para verla arder hasta los cimientos, y ahora estaba sentado en medio de las cenizas, tratando de entender cómo había comenzado el fuego. La salvación de Ernesto llegó de la forma más inesperada. Una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable y un estetoscopio al cuello. Su nombre era Lucía, y era una enfermera comunitaria que hacía visitas a domicilio a los ancianos y necesitados del barrio. Llamó a la puerta de Ernesto una mañana fría, como parte de su ronda rutinaria. Cuando Ernesto abrió la puerta, Lucía vio a un hombre que era una sombra de sí mismo. Vio su delgadez, la palidez de su piel, la apatía en sus ojos hundidos. La habitación, limpia pero desoladora, contaba su propia historia de soledad. «Buenos días, soy Lucía, la enfermera del centro de salud», dijo con una voz cálida. «¿Puedo pasar un momento para ver cómo está?» Ernesto dudó. No estaba acostumbrado a la amabilidad, pero había algo en la expresión de Lucía, una genuina preocupación que lo hizo retroceder y dejarla entrar. Ella no hizo preguntas indiscretas. Le tomó la presión arterial, le auscultó los pulmones, notó su tos. Pero más que su salud física, percibió su profunda depresión. Él respondía a sus preguntas con monosílabos, la mirada siempre perdida en un punto distante de la pared. Lucía comenzó a visitarlo regularmente. Le traía una sopa caliente, un pan fresco, o simplemente se sentaba con él en silencio durante unos minutos. No lo presionaba para que hablara. En cambio, le contaba sobre su propio día, sobre sus hijos, sobre las pequeñas alegrías y frustraciones de la vida. Lenta, muy lentamente, comenzó a derribar el muro que Ernesto había construido alrededor de su corazón. Un día lo encontró mirando una fotografía gastada de Diego de niño. Vio una lágrima solitaria correr por su rostro arrugado. «Era un niño precioso», dijo ella suavemente. Por primera vez Ernesto habló. Su voz era un susurro ronco, como si viniera de muy lejos. «Le di todo», dijo. «Todo». Y entonces la historia comenzó a salir. No de una vez, sino en fragmentos, pedazos de memoria y dolor que compartía durante las visitas de ella. Habló del desierto, del trabajo, de la soledad, de la promesa. Habló del regreso, de la frialdad, del desprecio, y habló de la expulsión, de la humillación. Lucía escuchó sin interrumpir, su corazón encogiéndose con cada palabra. No veía a un viejo fracasado, veía a un hombre de una integridad y capacidad de sacrificio inmensas, un hombre que había sido cruelmente traicionado. Su compasión se convirtió en indignación. Lo que esa familia le había hecho era más que una crueldad, era una injusticia profunda. «Don Ernesto», dijo ella con voz firme, «esto no está bien. Nadie merece ser tratado así. Especialmente usted». Sus palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Ernesto. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien lo veía, que alguien entendía su dolor. Lucía no era solo una enfermera, se convirtió en su amiga, su confidente, su única conexión con un mundo que parecía haberlo olvidado. Fue la primera luz en penetrar la profunda oscuridad en la que se había sumergido. Lucía estaba cada vez más preocupada por la salud de Ernesto. Su tos no mejoraba y parecía cada vez más débil. Sabía que necesitaba un chequeo médico completo, pero también sabía que era demasiado orgulloso para pedir ayuda y no tenía dinero para pagarlo. «Ernesto», dijo un día, con un tono práctico para disimular su preocupación, «el Centro de Salud Comunitario está ofreciendo exámenes gratuitos para personas mayores esta semana.
Es una gran oportunidad. Yo puedo llevarlo. No cuesta nada y es bueno para quedarnos tranquilos. Él protestó, diciendo que estaba bien, que era solo un resfriado. Pero Lucía fue persistente. Por favor, Ernesto, hágalo por mí, para que no me preocupe tanto por usted. El apelar a su amistad fue lo que lo convenció. Accedió a regañadientes. Al día siguiente, Lucía fue a buscarlo y lo llevó al centro de salud. Era un lugar concurrido, pero limpio y eficiente. Ernesto se sintió incómodo, pero la presencia tranquilizadora de Lucía a su lado lo ayudó. El médico, un hombre joven y atento llamado Dr. Morales, lo examinó minuciosamente. Le hizo preguntas sobre su historial médico, su estilo de vida en Estados Unidos, su trabajo en la construcción. Debido a su tos crónica y su exposición a polvos de construcción, el doctor Morales decidió solicitar una serie de análisis, incluyendo análisis de sangre completos. Es solo una precaución, don Ernesto, explicó el médico. Queremos asegurarnos de que todo esté bien. Ernesto dio su consentimiento pasivamente. Para él, era solo un procedimiento más. No tenía idea de que ese simple acto, esa pequeña muestra de sangre, estaba a punto de desencadenar una revelación que redefiniría toda su vida, que daría una respuesta terrible y liberadora a la pregunta que lo atormentaba. ¿Por qué? 2 semanas después, Lucía lo acompañó de regreso al centro de salud para recibir los resultados. Se sentaron en el consultorio del doctor Morales y Ernesto se preparó para escuchar malas noticias sobre sus pulmones. El médico entró con una carpeta en la mano y una expresión extraña en el rostro, una mezcla de perplejidad y compasión. Se sentó, miró los papeles y luego a Ernesto. Don Ernesto, comenzó lentamente, la mayoría de sus análisis están normales para un hombre de su edad y con su historial de trabajo. Sus pulmones muestran algo de desgaste, pero nada alarmante. Sin embargo, algo inesperado surgió en sus análisis de sangre. Ernesto y Lucía se inclinaron hacia adelante, aprensivos. Como parte de nuestro cribado, verificamos los tipos sanguíneos y ciertos marcadores genéticos, continuó el médico, eligiendo las palabras con cuidado. Y notamos una anomalía, algo que nos llevó a hacer una prueba adicional. Don Ernesto, necesito hacerle una pregunta personal. Su hijo, Diego, ¿cuál es su tipo de sangre? Ernesto frunció el ceño, confundido. Yo no lo sé. Creo que Elena mencionó una vez que era tipo O. El doctor Morales suspiró y miró directamente a Ernesto. Don Ernesto, su tipo de sangre es AB. Es genéticamente imposible que un padre con tipo de sangre AB tenga un hijo con tipo de sangre O. El silencio en la habitación fue total. Las palabras del médico flotaron en el aire, sin tener sentido. Ernesto miró a Lucía, luego de nuevo al médico. ¿Qué significa eso? El doctor Morales dudó. Luego dijo las palabras que harían añicos el mundo de Ernesto de una manera que ni la crueldad de Diego había logrado. Significa, don Ernesto, con una certeza científica del 100%, que Diego no puede ser su hijo biológico. El mundo de Ernesto se inclinó sobre su eje. Las palabras del médico resonaban en su cabeza, repitiéndose incesantemente. No puede ser su hijo biológico. Era un concepto tan extraño, tan imposible, que su cerebro se negaba a procesarlo. Se miró las manos que habían trabajado para mantener a un hijo que no era suyo. Pensó en los 25 años de soledad, en el desierto, en el sudor, en el sacrificio, todo por un extraño. Una oleada de náuseas le subió por la garganta. El aire en el consultorio se volvió enrarecido, difícil de respirar. No puede ser, balbuceó, negando con la cabeza. Hubo un error en el laboratorio. Lo verifiqué personalmente, dijo el doctor Morales, su voz llena de una compasión gentil. Repetimos la prueba. No hay error, don Ernesto. Lo lamento mucho. Lucía le puso una mano en el brazo.
Estaba temblando incontrolablemente. Su rostro había perdido todo el color. En ese momento, décadas de recuerdos se reconfiguraron en su mente bajo esta nueva y terrible luz. La frialdad de Elena a su regreso, su complicidad silenciosa durante la expulsión, el desprecio de Diego, su total falta de conexión emocional, su indiferencia hacia el sacrificio de Ernesto. Todo cobraba ahora un sentido monstruoso. El odio de Diego no era el resentimiento de un hijo por un padre ausente. Era el desprecio de un extraño por un hombre que veía solo como una fuente de dinero. La frialdad de Elena no era la de una esposa que se había distanciado. Era la de una mujer guardando un secreto de toda una vida, protegiendo a su verdadero hijo a costa del hombre al que había engañado. El dolor que sintió Ernesto fue diferente a todo lo que había experimentado. No era el dolor de la traición de un hijo, sino el dolor del vacío absoluto. El amor de su vida, la razón de su existencia, se había construido sobre una mentira. No había sido un padre ausente, nunca había sido un padre. Había sido un tonto, un patrocinador, la víctima de un fraude que había durado más de 40 años. No lloró. Las lágrimas parecían un recurso inadecuado para un dolor de esta magnitud. Se sintió hueco, vaciado de todo. Amor, rabia, tristeza, solo un vacío profundo y helado. Había sacrificado su vida por una familia que nunca fue suya. Lucía, viendo el estado de shock en el que se encontraba, le dio las gracias al médico y ayudó a Ernesto a levantarse. Se movía como un autómata, sus ojos viendo, pero no registrando nada. Lo llevó de vuelta a su pequeña habitación, lo hizo sentarse en la cama y le sostuvo las manos. «Ernesto», dijo ella, con la voz embargada por la emoción, «lo siento mucho, ni siquiera puedo imaginar». Él permaneció en silencio durante un largo rato, mirando la pared. Cuando finalmente habló, su voz era un hilo, frágil y quebrado. «Toda mi vida», susurró, «toda mi vida fue una mentira». Aquel terremoto del alma no lo destruyó. En cambio, en las ruinas de su mundo desmoronado, algo nuevo comenzó a crecer, una calma fría, una claridad terrible. La pregunta, ¿por qué?, finalmente había sido respondida. Y la respuesta, aunque devastadora, era también, de una manera extraña, liberadora. La indignación de Lucía superó su tristeza. No podía permitir que esta injusticia monumental quedara impune. Ernesto no merecía pasar el resto de sus días en la pobreza y la deshonra, mientras aquellos que lo engañaron vivían cómodamente en la casa que él había pagado. «Ernesto, tenemos que hacer algo», dijo al día siguiente, su voz llena de una nueva determinación. «Esto no es solo una traición personal, es un fraude. Te robaron la vida». Ernesto, aún flotando en un mar de apatía, solo se encogió de hombros. «¿Qué se puede hacer? Mi palabra contra la de ellos». «No es tu palabra, Ernesto, es la ciencia», insistió Lucía. «Y conozco a alguien que puede ayudarnos». Lucía lo llevó a una pequeña oficina en el centro de la ciudad, la oficina de Javier Mendoza, un abogado comunitario conocido por defender a los desfavorecidos. Javier era un hombre de mediana edad, con una mirada penetrante y una forma de escuchar que hacía que la gente se sintiera comprendida. Se sentaron en su modesta oficina y con la ayuda de Lucía, Ernesto contó su historia, desde la promesa hecha a Elena hasta la revelación en el consultorio del médico. Habló con una voz monótona, desprovista de emoción, como si estuviera contando la historia de otra persona. Javier escuchó atentamente, tomando notas, su rostro endureciéndose a medida que la historia se desarrollaba. Cuando Ernesto terminó, el abogado permaneció en silencio por un momento, mirando al hombre anciano y quebrado frente a él. «Don Ernesto», dijo Javier finalmente con voz grave, «lo que le hicieron es de una crueldad abyecta, y es ilegal. Tenemos bases para una demanda por fraude, falsificación
y enajenación indebida de bienes, explicó el plan. Primero, obtener una orden judicial para una prueba de ADN oficial, para que no hubiera dudas en el tribunal. Segundo, iniciar una investigación financiera para rastrear todo el dinero que Ernesto había enviado a lo largo de los años. Tercero, verificar la escritura de la casa. Tengo el presentimiento, dijo Javier, de que su esposa pudo haber puesto la propiedad solo a su nombre o al de Diego, quizás incluso falsificando su firma en algún documento. La mención de la falsificación hizo que Ernesto recordara unos papeles que Elena le había enviado para firmar años antes, algo sobre regularizar la propiedad, que él había firmado sin leer, confiando ciegamente en ella. Javier comenzó a trabajar pro bono, movido por la flagrante injusticia del caso. Era metódico y eficiente. Se emitió la orden judicial para la prueba de ADN. La notificación fue entregada a Elena y Diego por un oficial de justicia, causando un shock en su vida cómoda. La investigación de Javier reveló exactamente lo que sospechaba. Descubrió copias de las transferencias de dinero de Ernesto, que totalizaban una fortuna a lo largo de 25 años. Y, lo que es más importante, descubrió los documentos de la propiedad. La casa estaba registrada a nombre de Elena y Diego. La firma de Ernesto en los documentos de transferencia era una burda falsificación. Elena se había aprovechado de su ausencia y de su confianza para despojarlo legalmente de todo lo que había ganado. Además, la discreta investigación de Javier en el barrio donde Elena había crecido desenterró viejos rumores. Rumores de que Elena, antes de casarse con Ernesto, mantenía un romance con un comerciante local, un hombre casado. La línea de tiempo encajaba perfectamente. Cuando Javier le presentó todas las pruebas a Ernesto, el anciano no sintió ira, solo sintió una fría confirmación. La red de mentiras era aún más compleja y antigua de lo que había imaginado. No estaba luchando por venganza, estaba luchando por la verdad, por su dignidad, por la recuperación no de la casa, sino de su nombre y su historia. La noticia de un proceso judicial de esta naturaleza no podía permanecer en secreto por mucho tiempo en una ciudad como León. Alguien con acceso a los registros del tribunal filtró la información a la prensa. La historia llegó primero a un periódico local y luego, de forma explosiva, a un programa de radio muy popular, conocido por cubrir dramas humanos y sociales. La historia de don Ernesto Ramírez López se extendió como la pólvora. El locutor de radio la narró con un dramatismo que cautivó a toda la ciudad. El sacrificio en el desierto, los años de trabajo duro, el regreso para ser despreciado y expulsado, y el impactante descubrimiento a través de un análisis de sangre. La opinión pública, que antes había visto a Ernesto como un viejo patético, se volcó violentamente. Se transformó en un héroe trágico, un símbolo de decencia y trabajo arduo traicionado de la manera más vil. La ira y el desprecio de la comunidad se dirigieron ahora hacia Elena y Diego. Se convirtieron en parias. Las mismas personas que antes los admiraban por su casa y su estilo de vida, ahora cruzaban la calle para evitarlos. Eran recibidos con miradas de desprecio en el mercado, con susurros e insultos velados. Los amigos se alejaron. El comerciante con quien Elena había tenido el romance, ahora un viudo respetado, se vio de repente en el centro de un escándalo que amenazaba su reputación. Para Diego, el shock fue brutal. Su identidad, construida sobre una base de superioridad y derecho adquirido, se desmoronó. No era el hijo de un empresario exitoso, sino el producto de un romance adúltero, criado con el dinero de un hombre al que él y su madre habían engañado. La humillación pública fue un castigo más rápido y quizás más cruel que cualquier veredicto judicial. Se encerró en casa negándose a enfrentar al mundo que ahora lo juzgaba. Elena, que había pasado su vida cultivando una imagen de respetabilidad, vio cómo esa imagen se hacía añicos. Su fachada de dama digna fue arrancada.
revelando a la mujer calculadora y engañosa que realmente era. Mientras tanto, Ernesto, todavía viviendo en su pequeña habitación, se encontró en el centro de una ola de simpatía. Vecinos que antes lo ignoraban, ahora le llevaban comida. Extraños lo detenían en la calle para estrecharle la mano y ofrecerle palabras de apoyo. Un joven periodista quiso entrevistarlo, pero él se negó educadamente. No quería ser una celebridad. Solo quería que se estableciera la verdad. El juicio de la ciudad fue rápido e implacable. Antes incluso de que el juez diera su veredicto, Elena y Diego ya habían sido condenados por el Tribunal de la Opinión Pública. Perdieron lo que más valoraban: su estatus, su respeto, su lugar en la comunidad. La casa que había sido su castillo se había convertido en su prisión dorada. El día de la audiencia llegó. La sala del tribunal estaba llena, no solo de abogados y funcionarios, sino también de periodistas y ciudadanos curiosos, todos ansiosos por presenciar el desenlace del drama que había cautivado a León. Ernesto entró en la sala acompañado por Lucía y Javier. Llevaba un traje prestado, un poco holgado en sus ahora delgados hombros, pero caminaba con una dignidad tranquila que no había poseído en mucho tiempo. No parecía un hombre en busca de venganza, sino un hombre en busca de paz. Al otro lado de la sala, Elena y Diego se sentaron con su abogado. Parecían abatidos. Elena mantenía la mirada fija en el suelo, su rostro una máscara de vergüenza. Diego miraba al frente con una expresión de desafío y resentimiento, pero su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad asustada. La audiencia fue metódica y demoledora. Javier Mendoza presentó su caso con una precisión quirúrgica. Primero, presentó los resultados de la prueba de ADN, certificados e irrefutables. Un murmullo recorrió la sala. Diego no era hijo de Ernesto. Luego Javier presentó las pruebas financieras. Décadas de registros de transferencias de dinero mostrando el torrente de fondos que había fluido de Arizona a León. Contrastó esto con los extractos bancarios de Ernesto, que mostraban una vida de frugalidad extrema. El golpe final fue la presentación de los documentos de la propiedad. Javier llamó a un perito calígrafo, quien testificó inequívocamente que la firma de Ernesto en los documentos de transferencia de la propiedad era una falsificación. Elena fue confrontada con la acusación de falsificación de documentos, un delito grave. El abogado de Elena y Diego intentó argumentar que el dinero había sido un regalo, que Ernesto lo había enviado por su propia voluntad. Intentó pintar a Ernesto como un hombre que había abandonado a su familia y que ahora, en la vejez, intentaba recuperar lo que había dado. Pero los argumentos sonaron vacíos y desesperados ante el peso abrumador de las pruebas. El momento más dramático ocurrió cuando el juez se dirigió directamente a Ernesto. «Don Ernesto, ¿tiene algo que decir?» Ernesto se levantó lentamente. Todos los ojos estaban puestos en él. No miró a Elena ni a Diego. Miró al juez. Su voz, cuando habló, era tranquila y firme. «Señoría», comenzó, «durante 25 años creí que estaba construyendo un hogar. Creí que estaba criando a un hijo. Trabajé hasta que me dolieron los huesos, pasé hambre, frío y soledad. Hice todo esto por amor. Hoy descubro que el hogar no era mío y el hijo no era de mi sangre». Hizo una pausa. El silencio en la sala era absoluto. «No vine aquí hoy por dinero o por venganza. El dinero va y viene. La venganza envenena el alma. Vine aquí por la verdad, porque un hombre, al final de su vida, tiene derecho a poseer su propia historia. Mi historia es la de un hombre que fue engañado, pero que nunca dejó de ser honesto, y esa es la única cosa que nadie me puede quitar». Se sentó. No había una persona en la sala que no estuviera conmovida. El veredicto del juez fue rápido y decisivo. Anuló los documentos de propiedad fraudulentos, restituyendo la posesión total y legal de la casa a Ernesto Ramírez López.
Ordenó una investigación criminal contra Elena por falsificación y declaró que Diego no tenía ningún derecho legal sobre los bienes de Ernesto. Se había hecho justicia. Al salir del tribunal, Ernesto no sintió un triunfo exultante, sino un profundo alivio. El peso de décadas de mentiras finalmente había sido levantado de sus hombros. Era libre. La victoria en el tribunal fue el final de un capítulo, pero también el comienzo de otro, muy diferente. Ernesto era ahora legalmente el único propietario de la casa, pero la idea de volver a vivir allí, entre las paredes que guardaban tantos recuerdos de dolor y engaño, era insoportable. La casa ya no era un símbolo de su sueño, era un mausoleo de una vida que nunca existió. Su primera acción fue cambiar la cerradura, no por miedo, sino como un acto simbólico de cerrar el pasado. Elena y Diego recibieron un plazo legal para retirar sus pertenencias. Se dice que se fueron durante la noche para evitar las miradas curiosas de los vecinos y desaparecieron de la ciudad consumidos por su propia vergüenza. Ernesto nunca más los vio. El lazo, que había descubierto no ser de sangre, fue cortado de forma definitiva y silenciosa. No hubo despedidas, no hubo últimas palabras, solo un vacío donde antes había existido una familia. No sentía odio por ellos, solo una inmensa y cansada lástima. Con la ayuda de Lucía, pasó algunas semanas vaciando la casa. Cada objeto, cada mueble, era un recuerdo de la mentira. Donó casi todo a instituciones de caridad. Solo conservó algunas cosas, sus viejas herramientas, las fotografías de sus padres y la pequeña maleta de lona que lo había acompañado en su viaje. Cuando la casa quedó vacía, la puso en venta. La vendió rápidamente. El dinero, una cantidad sustancial, fue depositado en su cuenta bancaria. Por primera vez en su vida, Ernesto tenía seguridad financiera, pero se dio cuenta de que eso no era lo que realmente importaba. No volvió a su pequeña y húmeda habitación. En su lugar, alquiló un apartamento modesto y soleado, con un pequeño balcón donde podía cultivar algunas macetas de flores. Su vida se volvió simple y pacífica. Se despertaba con el sol, cuidaba sus plantas, caminaba por el parque y conversaba con la gente. Lucía y su familia se convirtieron en su nueva familia, la familia que había elegido y que lo había elegido a él. Encontró un nuevo propósito. Comenzó a frecuentar un centro comunitario local, donde compartía su experiencia de vida con jóvenes trabajadores. No hablaba de la traición, sino del valor del trabajo, de la importancia de la honestidad y la dignidad. Les contaba sobre el desierto y sobre las obras de construcción, pero sus historias ya no eran sobre el sacrificio por una mentira, sino sobre la resiliencia del espíritu humano. Les enseñaba a leer contratos, a entender sus derechos, a valorar su propio sudor. Sus manos callosas, antes motivo de vergüenza, se convirtieron en un símbolo de sabiduría y experiencia. Los jóvenes lo escuchaban con un respeto que Diego nunca le había dado. En ellos, Ernesto encontró a los hijos que nunca tuvo. El dolor de la traición nunca desapareció por completo, pero se transformó en una cicatriz, un recordatorio del pasado que ya no lo hería. Había descubierto que su vida no se definía por la mentira que había vivido, sino por la verdad que había encontrado al final. Y en esa verdad encontró una paz que nunca antes había conocido. En los últimos años de su vida, don Ernesto Ramírez López se convirtió en una figura serena y respetada en su comunidad. Su historia, antes un escándalo, se transformó en una leyenda, una parábola sobre la verdad y la integridad. Usó el dinero de la venta de la casa no para sí mismo, sino para crear un pequeño fondo que ayudaba a jóvenes aprendices a comprar sus primeras herramientas o a pagar cursos de formación profesional. Nunca más habló de Elena o de Diego. Era como si hubieran sido personajes de un libro que había leído hace mucho tiempo.
Su dolor había sido reemplazado por una profunda comprensión de la naturaleza humana. Aprendió la lección más difícil de todas, que el amor no puede comprarse con sacrificio y que los lazos de sangre no son garantía de lealtad o afecto. Una tarde cálida, sentado en un banco del parque con Lucía, observando a los niños jugar, dijo algo que ella nunca olvidó. «Sabe, Lucía, durante años pensé que la sangre definía a una familia. Pasé mi vida trabajando por un hijo de mi sangre, pero estaba equivocado». Se miró las manos. «La sangre no define el amor. El carácter sí, la honestidad, el respeto. Eso es lo que hace una familia». Don Ernesto encontró a su verdadera familia en los amigos que lo apoyaron, en los jóvenes que guió y en la paz que cultivó dentro de sí mismo. Su legado no fue la casa de ladrillo y mortero que había construido, sino la casa de dignidad y verdad que había reconstruido de las cenizas de su propia vida. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que, incluso en las traiciones más profundas, es posible encontrar la redención, no a través del perdón a los demás, sino a través del redescubrimiento del propio valor. Su vida, marcada por una cruel mentira, terminó como un testamento de la inquebrantable verdad del carácter humano. El viaje de Don Ernesto nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que construimos para los demás, sino en la integridad que construimos dentro de nosotros. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar, por favor, ayúdanos a compartirla. Deja tu me gusta para que más personas puedan encontrarla. Comenta abajo con tus pensamientos sobre este increíble giro de la vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte otras narrativas de vida que, como esta, merecen ser contadas y recordadas. Tu participación es lo que construye y fortalece nuestra comunidad. Gracias por escuchar.